Llegó el momento de nuestros economistas. ¿Tienen cortina? ¡Sí! No tengo dinero. No tengo dinero. Estamos muy contentos, pero muy contentos de entrar a esta sesión de economía junto a ustedes con la desigualdad disminuida y con la pobreza también. Bueno, estos son nuestros columnistas que la alegría la tienen. O sea, ustedes no se alegran con nada, Juan. Sí, nos podemos ir alegrando con algunas cosas, pero la lástima es que esto nuevamente la CACEN es una herramienta política, pasamos al salario mínimo, que como los temas van de moda. Primero era la reforma tributaria, después el salario mínimo, antes el movimiento de los estudiantes y hoy día la CACEN. Cómo vamos arreglando las cosas en función de cómo se está desarrollando el proceso. Me falta, entre comillas, solamente un comentario, quizás para pocos, pero importante a la gente que sepa, son nefastas estas semanas cuando se está haciendo la encuesta CEP. Se está midiendo en el campo la encuesta CEP. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que en este minuto la CEP toma encuesta a las personas. Entonces, hoy hay todo tipo de anuncios, todo tipo de salidas, todo tipo de declaraciones, todo tipo de entrega de información, de bonos. Son unas semanas que son políticamente para olvidar porque, bueno. Son complejas. Lo que pasa es que lo importante, cosas que rescatar de la CACEN. Lo primero que nada, efectivamente, había una disminución de la pobreza, según las cifras que se indican. Una de las gracias que ha tenido este gobierno es que ha sido capaz de empezar a replicar la CACEN con mayor periodicidad. Antes era cada 3 años y la verdad que era muy lejano, hoy día, ¿no es cierto?, cada 2 años, y llamaba poderosamente la atención lo tardío que ha sido la entrega de esta información. La pobreza baja en términos absolutos, la extrema, ¿no es cierto?, la indigencia también baja en términos absolutos, y el único, lamentablemente, hoy día, ¿cómo se llama la ministra? La señora Clarisa Harder. La señora Clarisa Harder, ¿no es cierto?, que aparece ahora rasgando vestidura diciendo que ¿no es cierto?, la metodología que se está estructurando es muy mala, pero en términos reales es la única apreciación que me permite comparar peras con peras y hoy día eso ha mejorado. El problema es que la CACEN se basa fuertemente en la canasta básica de alimentos. ¿No es cierto? Dice, bueno, ¿cuánta gente puede alimentarse con este tema? Y la canasta básica de alimentos, el instrumental fue hecho el año 87. 87 al 2012, han pasado muchísimos años, casi 25 años, y esto viene a evidenciar que hoy día el Chile que está, ¿no es cierto?, hoy parado es muy distinto del 87, venía saliendo la crisis de la 80, veníamos recién recuperando también de un terremoto, y nos damos cuenta que la metodología que tenemos que ver ha cambiado. ¿Por qué? Porque la estructura de consumo del chileno también ha cambiado. El tema de la desigualdad es un dato que quizás es más importante que el de la pobreza, porque el gran tema de Chile en estos últimos tiempos precisamente es la redistribución del ingreso, el tremendo desequilibrio que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Sí, mira, yo primero que nada quisiera referirme a esto de que debemos aplicar la misma metodología para que sean comparables las cifras. Esa cuestión es un error tan grave porque la realidad ha cambiado. Exacto. Si cambia la realidad, ¿cómo le vas a aplicar la misma metodología a la realidad de hace 30, 40 años atrás con la misma metodología? Pésimo argumento para justificar utilizar un indicador que no sirve a esta altura ni para medir desigualdad ni para medir pobreza. Si nosotros suponemos que la estructura del gasto de las personas ha pasado de ser el 50% en alimentación a un tercio, ¿ya? A un tercio. Sí, en el peso de la canasta. Tú tienes que poner la línea de pobreza más arriba. Y es lo que han hecho los norteamericanos, que suponen que un tercio de lo que gasta la gente es en alimentación. Por lo tanto, la metodología significa subir por lo menos a 90, 95 mil pesos la línea de pobreza. Y ahí tú pasas de 2.500.000 pobres a 3, 4, 5 millones de pobres. Si ahora utilizas el indicador europeo, en que se supone que es el ingreso promedio, el 60% del ingreso promedio, es otra metodología, y se la aplica a Chile, llegas a 7 millones de pobres en Chile. Y si además hace una cosa un poco más sofisticada, más obvia, digamos, y más consistente con la realidad, ¿cuánto cuesta vivir en Chile? Tú con menos de 300.000 pesos mensuales no vives hoy día en Chile, no satisfaces tus necesidades de alimentación, educación,
transporte, recreación, una línea de pobreza concordante con los gastos en Chile tendría que estar en orden a los 300.000 pesos. Perdón, Marcel, pero 300.000 pesos. Y eso por persona. Si tenemos 5 niños, esa gente estaría bajo la línea de pobreza, ganando 300.000 pesos, trabajando 45 horas diarias. Persona, exacto, por persona. Que es el error también. Una persona no puede vivir de manera digna, decente, en un mínimo de gasto, en un mínimo de consumo, con menos de 300.000 pesos. Eso significa entonces que en Chile tienes de 8 a 9 personas insuficientemente remuneradas para satisfacer sus necesidades. Y si consideras que la pobreza es un problema de insuficiencia de recursos, no es la gente que vive debajo de los puentes, entonces la verdadera pobreza en Chile está entre el 80 y el 90%. Es cuestión de darse cuenta de algunos datos. Mira, dame los datos a la vuelta de la pausa, 50%. para que no interrumpir Bueno. después. Vamos a ir a una pausa directa, síganme los buenos, volvemos con los datos de Marcel. Vamos a continuación. Marcel, nos quedamos en tu argumento que iban a dar cuenta un poco del tema de la pobreza, ¿no? Porque mira, Alejandro lo decía muy bien, una persona en situación de calle tiene ingresos mayores que la línea de la pobreza. Por lo tanto, uno puede desprender... Y son cifras del mismo Ministerio de Desarrollo Social. O sea, entonces uno puede del desprender Mineral. que más de 2 millones de personas viven en una situación equivalente a una que vive en situación de calle, en términos de ingresos. Y hay datos que te confirman esa realidad. El 50% de los trabajadores en Chile tiene menos de 220.000 pesos como ingreso. El 50%. ¿Qué hace ese trabajador con 2 hijos y una mujer que no trabaje? ¿Qué hace? No puede. No puede. El 50%. Entonces estamos hablando que el 50% de los chilenos está requete contra jodido para llegar a fin de mes. Después tú tienes 76% que está bajo los 350.000 pesos. El salario promedio en Chile es 360.000 pesos mensuales, 2 veces el salario mínimo. ¿Esa gente cómo vive? Por lo tanto, esta cifra de un 14% de pobreza es absolutamente ridícula. O sea, no corresponde a la realidad. Podríamos decir que el 76% de los chilenos Es pobre. vive con 360 lucas, que es lo que vale una universidad, una carrera, digamos. Un arancel de una universidad durante un mes. Por lo tanto, tú perfectamente puedes decir, sin equivocarte, pero ni un milímetro, que la pobreza en Chile por lo menos es un 80%. Es un 80% de gente que no llega a fin de mes, que no tiene los recursos Claro, ¿cómo suficientes. conceptualizas tu pobreza? Que eso es muy importante. Es que lo que pasa es que Que mucha ahí gente está la piensa que definición. pobreza es esa gente que vive pidiendo en la calle. Eso no es pobreza, eso es indigencia, eso es marginalidad. Pobreza, económicamente, es no cubrir tus necesidades que tienes que cubrir durante un mes. Eso es pobreza. Eso Ese es es muy el concepto de relevante. pobreza. ¿Cuál es Lógico, el concepto que uno trata de conversarlo a esa televisión abierta y es tan difícil, digamos? Es que el ¿Cuál es concepto de verdadero pobreza concepto de real pobreza? en economía no es el concepto franciscano de pobreza o cristiano, judeo-cristiano de la tradición judeo-cristiana, no. El pobre no es el que mendiga, ese es el mendigo. El pobre es el que con sus ingresos mensuales no cubre sus necesidades mínimas. No Pero- estamos hablando de amplias, mínimas. Mínimo de educación, mínimo de salud, mínimo de alimentación, Pero, Julio, energía, etc. Julio, si lo hablamos un par de capítulos atrás cuando decíamos que el 60%, la gente, los segmentos más bajos de la población tenían al menos el 60% de sus ingresos ya comprometidos en deudas de corto plazo para pagar casas Explíquelo comerciales, ¿no es cierto? De lo que yo gano, el 60% de mi ingreso lo destino a pagar alimentación, farmacia y compra en casas comerciales, en retail. Todo lo que nosotros O denominamos sea, retail. cuando un chileno recibe su sueldo, el 60%, si recibe, ¿no es cierto?, 300 lucas para hablar de... 180, el salario promedio. 180, Claro, 180 se van a pagar deudas de corto aliento. los Alimentación, pantalones, el supermercado... los remedios que, la por parca cierto, que hoy día de tuvimos, invierno, que nuevamente los volvió a hacer remedios. noticia. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente ese nivel por eso sea, bueno, es importante que nos planteemos el tema de qué es pobreza y lo definamos. El problema es que cuando empezamos a hacer una nueva reformulación del concepto de pobreza es políticamente incorrecto. Entonces nadie quiere tomar, ¿no es cierto?, el guante de hacerse responsable, decir, ¿sabes qué más? Vamos a sincerar los datos hoy día de lo que nosotros denominamos pobreza. Porque obviamente se van a incrementar todos mis, ¿no es cierto?, todos mis indicadores de gestión. Entonces, oye, el gobierno pasado, por Dios que fue malo, mira cómo subió la pobreza. Entonces yo veo, y a mí lo que me preocupa es que esto se toma como una oportunidad política
para decir que lo que anterior estaba malo. Para la misma ministra de Planificación ¿no es cierto?, de la presidencia ¿no es cierto?, del bloque de gobierno anterior, estaba bien hecho el año 2009 la CACEN, y resulta que el año 2012 aparece que es casi escandaloso que ocupen esta metodología. O sea, me parece que hay diferencia entre 25 y 23 años de la canasta. Yo creo que ya Chile ha cambiado muchísimo con antelación. Entonces, lo importante es que nos planteemos cuáles son los, ¿no es cierto?, cómo vamos a hacer los elementos, cuáles van a ser los ítems que vamos a evaluar para poder construir y decir qué es, ¿no es cierto?, propiamente tal la pobreza en Chile. Marcel, un dato que hoy día el presidente ha estado dando muchas entrevistas en los distintos medios, precisamente hablando de que la brecha entre los más ricos y los más pobres ha disminuido, y que la desigualdad de ingresos se redujo de 46 veces a 35,6 veces. Bueno, eso está bien estadísticamente. ¿Ya? Es ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. No, está bien, estadísticamente está bien, estadísticamente. Porque es un modelo de medición aplicado a una sociedad relativamente normal, ¿no es cierto? Si estuviéramos viviendo una sociedad normal, eso estaría correcto, pero no vivimos una sociedad normal. Y voy a explicar por qué no es normal y por qué es justo que dé estos resultados. Entre el año 2010 y el 2011, aquí tengo las cifras, tú las puedes mostrar ahí, son datos de la revista Forbes, los más ricos en Chile. Fíjate tú que la familia Luksic aumentó de 11.100 millones de dólares como patrimonio a cerca de 20.000 millones de dólares. En un año solamente, la familia Luksic ganó 8.000 millones de dólares. Si tú sacas la cuenta, divides por 12, divides por 30 y multiplicas por 500, la familia Luksic solamente en un día, durante el año 2011, ganó más de 11.000 millones de pesos por día. 11.000 millones de pesos por día, una sola familia, la familia más rica de Chile. ¿Qué es lo que te dice la encuesta CACEN para el año 2009? Los últimos datos antes del 2011, porque no han entregado los datos finales. Se demoran 30 días según el... Te decía que en promedio una familia más rica, de las que están en las 45.000 familias más ricas, el ingreso familiar era 8 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia entre 11.000 millones de pesos por día y 8 millones de pesos mensuales? Es gigantesca, ¿no? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que los señores Luksic, los señores Mate, los señores Angelini no están en la encuesta CACEN. Ellos no contestan la encuesta CACEN. Los señores feudales no contestan encuestas. Por lo tanto, ya tenemos un primer problema para el cálculo. Todos los muy ricos están fuera de la encuesta. No la contestan, por lo tanto no están ingresados. De hecho, para el 2006, el más rico, según la encuesta CACEN, tenía 32 millones. El último dato que entregaron, porque después no aparecen los datos de los más ricos dentro de la encuesta CACEN. Por lo tanto, tenemos un primer problema. Están fuera los muy ricos. Y yo aquí hice un calculito, pequeño cálculo que se los voy a mostrar, porque obviamente uno tiene que explicarse cómo, en un contexto de creciente desigualdad, es posible que los indicadores disminuyan. Esto está tomado sobre la base de la información de la encuesta CACEN. 20% más pobres, familias, hogares más pobres, el año 2009 eran aproximadamente 940.000 familias, 937.091 familias. ¿Qué tenían? Ahí se ve, ¿no es cierto? Estas son las familias de las más pobres, del 20% más pobres, y estas son el ingreso promedio, era 130.940 pesos, más o menos, ¿ya? Ingreso familiar del 20% más pobre, ¿sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Después tenemos el 20% más rico, que tenía un ingreso promedio, las mismas familias, 937.000 familias ricas, ¿no?, del 10% más rico, 2.053.000 pesos, ¿sí? Eso está claro. Pero yo aquí hice un pequeño cambio. Hay 45.000 familias que tienen 8 millones de pesos de ingreso, ¿ya? Por lo tanto, el resto de la familia tiene un ingreso promedio de 1.700.053, etcétera, ¿ya? Eso me da el promedio. Diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre, 15,7 veces. Ahí aparece, ¿ya? La diferencia entre el ingreso promedio, que es este del 10% más rico,
y el ingreso promedio del 20% más pobre es de 15,7 veces. Espérate, no caso subir. ¿Ya? No importa, ¿ya? Ahí está. ¿Y cómo está compuesto eso? Por el 8 millones de pesos de ingreso promedio de las 45.000 familias más ricas y el resto O sea, de las 45.000 más ricas que clasifican para la CACEN. que están en la CACEN, ya. Como no tengo yo los datos ahora, hice un pequeño cambio. Dupliqué el ingreso del 20% más rico. No se aumentó en esa cantidad, pero lo vamos a duplicar. Vamos a suponer que entre el 2009 y el 2011, los más pobres, el 20% más pobre, duplica su ingreso familiar en un 100%. Tiene 2 veces ahora el ingreso del año 2009. Vamos a dejar al resto de las familias del 20% más rico, las que no son las 45.000 familias, en el mismo ingreso promedio. Ellas no subieron nada. Siguen ganando en promedio las familias del 20% más rico, que no son las 45.000 más ricas, 1.700.000 pesos. ¿Qué voy a hacer ahora? Aumentar el ingreso de las 45.000 familias más ricas en un 50%. En un 50%. Es decir, si tenían un ingreso de 8 millones, ahora ganan 12 millones por familia. ¿Cuánto cambia el indicador? Fíjense ustedes, de 15,7 a 8,6 veces. ¿Disminuyó la desigualdad o no? ¿Disminuyó, no? ¿Y cómo disminuye? Y disminuye a la mitad. Aumento en 50% el ingreso de las familias más ricas, dejo a las otras del 20% más rico iguales, le subo al doble el ingreso de las familias más pobres y la desigualdad me disminuye a la mitad. Más aún, si duplico el ingreso de los más ricos, de las familias de 45.000, de las 45.000 familias, lo duplico, ahora ganan 16 millones. El resto de las familias del 20% más rico queda igual, duplico el ingreso de los más pobres y la desigualdad pasa de 15,7 veces a 9,3 veces. Sigue disminuyendo la desigualdad y eso que el ingreso de las 45.000 familias más ricas se duplicó. Ahora lo triplico. Tripliquemos el ingreso de los más ricos, de las 45. De 8 millones a 24 millones. Duplico el ingreso de los más pobres, mantengo al resto de las familias ricas igual y la desigualdad me pasa de 15,7 veces a 10,8 veces. Así disminuyó la desigualdad. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre en Chile? La desigualdad está arriba, en el extremo superior. Ahí está la desigualdad. Ahí las familias más ricas pueden aumentar, triplicar y 4 veces aumentar su ingreso. Lo que no entra en CACEN. Y no, bueno, pero estos entran, pues. Claro. Estos entran. Ahora, si tú metes a los que no entran, a los que ganan 11.000 millones por día o 1.000 millones por día, como el caso de Piñera, que es el patrimonio más o menos en un año, obviamente los indicadores son tremendos, digamos, ¿no? Entonces, esta es la explicación de por qué la forma en cómo se calcula el indicador de desigualdad disminuye la desigualdad, pero en un contexto de creciente aumento de la desigualdad, por cómo está construida, porque de hecho, ese es el tema de fondo, es que aquí no hay un 20% más rico, ni tampoco hay un 10% más rico. Si en el 10% más rico, el 99% es gente de clase media para abajo, ¿entiendes? Entonces, si tú usas el ingreso de esos clase media acomodada hacia abajo como parte del ingreso más rico, obviamente, cualquier cambio menor en los ingresos de abajo, como duplicarle el ingreso de 130.000 pesos a 260.000 pesos, el promedio de una ingresa de una familia del 20% más pobre, obviamente te va a mejorar el indicador, pero sin que haya disminuido la desigualdad. No sé si me expliqué de manera bastante claro, Marcelo. clara, ¿no? O sea, en el fondo, acá hay un tema que tiene que ver con los extremos y tiene que ver finalmente con que hay una gran masa de gente que tiene una calidad de vida más o menos similar, un ingreso más o menos similar, todo y se arranca en un pequeño espacio. Entonces, en ese pequeño espacio, tú puedes estadísticamente generar cambios, pero puede aumentar mucho el ingreso de un sector muy pequeño, pero como lo promedias con otro sector que tiene ingresos bajos, se baja. Se amortiza. Entonces puede subir mucho los más ricos, y los otros mantenerse relativamente igual, mejorar un poco los pobres, y te va a disminuir la desigualdad de manera brutal. Los indicadores te van a mostrar que estás disminuyendo la desigualdad. Eso ocurre porque el método está mal aplicado.
Si viviéramos en Suecia, donde todos más o menos tienen igual ingreso y la diferencia entre el más rico y el más pobre es con suerte 10 veces, entonces esta forma de calcular la desigualdad es relativamente correcta, pero no es correcta cuando tienes las desigualdades gigantescas que tienes en Chile, porque los indicadores tienden a ocultar eso, incluso a tergiversar la realidad. Y puedes perfectamente hacer esto. Esto está en base a datos reales, ¿no? Sobre la base de la información del 2009, que es la correcta. Yo hice pequeños cambios, digamos, que son menores respecto a los ingresos, y te da cambios importantes en la desigualdad, disminución de la desigualdad en el contexto de un aumento importante de la desigualdad. Porque se fija simplemente por ingresos. Va por un tema de monto. Efectivamente, subiendo todos los niveles. Mira, no puede ser que la desigualdad haya disminuido, porque eso yo hago esto. ¿Por qué hago esto? Trato de ser consistente con la realidad. Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que tratar de pescar estos indicadores y decir, oye, a ver, ¿cuánto de esto me refleja en la realidad? Pero no puede ser la realidad en Chile que disminuya la desigualdad cuando Chile está entre los 10 países con más multimillonarios. Nosotros tenemos más multimillonarios. Somos de los 10 países que tienen más multimillonarios en el planeta. Y tú sabes, Marcel, que... Entonces, ¿cómo va a disminuir la desigualdad cuando Luxis gana o duplica su patrimonio en un año? Marcel, Cuando Polman lo duplica. No puede ser, es Marcel, inconsistente. estamos dentro de eso. Y tú sabes que lo hablamos el lunes en la radio. El 0,3% del PIB mundial lo aporta Chile. Pero estamos dentro del top 10 de las familias con más concentración de millonarios. Entonces, algo ahí son indicadores que tienen a mostrar que algo dentro de la fórmula no se está planteando bien. Y el desafío, nuevamente, lo que hemos abordado en forma sistemática en este programa, es qué es lo que queremos de ver de Chile aquí en los próximos años, cómo estructuramos este tema, cómo de alguna manera somos capaces de sentarnos a sincerar las cifras, aunque sea políticamente incorrecto, aunque me perjudique. Porque eso es, de alguna manera, lo que está quedando, ¿no es cierto? La sensación de boca, la gente dice, bueno, las cifras que se entregan no condicen con la realidad. La única forma, en un país que conserve las reglas que tiene, libre mercado, de libertad de empresa, etcétera, la única forma de regular esto es a través de impuestos. Es un factor importante. O sea, es la gran fórmula. Exacto. Sin entrar y gasto público también. Sin entrar, pero gasto público en salud. Sí, pero bueno, pasa como después de la gran recaudación, digamos. Pasa como con consecuencias y posterior a la recaudación. No hablo ni siquiera hablo de ponerle cifras tan altas a los impuestos, sino que hablo de hacer una recaudación de impuestos consistente con la realidad. De hecho, por ejemplo, a mí me da risa, y lo hablamos también con anterioridad, algunos empresarios que empiezan automáticamente a amenazar con el, ¿no es cierto?, con el fantasma del desempleo si se modifica la estructura tributaria, y tú ves que estos mismos empresarios están, ¿no es cierto?, que son grandes portadores de retail. Chile, ¿no es cierto?, es un colonizador del continente latinoamericano en términos de retail, y tú ves que automáticamente en Colombia pagan el 35% de sus impuestos y están felices, y ahí no está el famoso fondo de utilidades, ¿no es cierto?, tributable, ni ningún otro subterfugio legal que solamente existe en Chile. Entonces, llega el momento de replantearnos el grupo todo. Falabella en Colombia paga el 35%. Son las condiciones del mercado. Pero además, cuando él trae las platas para acá, les descuentan esos impuestos que pagaron. Y se los descuentan 2 veces, por si acaso. 2 veces. Se los incorporan, primero, en una devolución por el impuesto de primera categoría, y después se los vuelven a incorporar hasta un 30% más o menos en el global complementario. Es una cosa escandalosa. O sea, si tú eres empresario que tienes inversiones afuera, te descuentan 2 veces las utilidades, los impuestos que pagaste afuera. 2 veces te los descuentan en Chile. Entonces, paraíso tributario. Entonces, esos son los elementos que tenemos que ver cómo mejoramos, po. Entonces, cómo nos planteamos de ver una visión verdaderamente macro. De hecho, macro, o sea, es lo que yo añoro como profesor de planificación estratégica. Bueno, como proyecto, ¿no es cierto?, mi realidad hoy día a 5, 10 y 15 años más, ¿qué es lo que no estamos viendo? Nuevamente, seguimos viendo el vaso medio lleno en vez de medio vacío en esta realidad. Eso nos altera un poco, disculpa, lo que tú dices, nos altera un poco la libre competencia para... Pero total, pues. Pero si es lo que pasa con la ley de pesca, mira, los tipos aprobaron una ley en donde se prohíbe. Imagínate, ¿cómo es posible? Este es el rey del mercantilismo, el rey del mercado libre, Chile. Y resulta que cuando hay que poner una ley, como la ley de pesca, en donde exista la subasta o
digamos, donde, libre competencia. donde tú puedas participar en una licitación por las cuotas de pesca, se prohíbe. No, en la ley de pesca del señor Longueira hace imposible la posibilidad de licitar las cuotas de pesca y se las han asignado a 7 familias de manera permanente, por lo menos durante los próximos 20 años. ¿Dónde está la libre competencia ahí? Esa no existe. Esos son monopolios, influencia política. ¿Qué libre competencia? Hablamos del escándalo de las farmacias, que nuevamente salió cuando no hay genéricos, cuando lo conversamos, esta presión que tenía la gente, que los dependientes trabajaban en las farmacias para vender cierto tipo de medicamentos, cuando entre las 3 cadenas de farmacia concentran más del 94% del mercado. Te decía, Marcel, lo de el retail que explicabas de Colombia. No sé, pero si hay un fenómeno que tiene que ver con los estados, porque si el tipo invierte afuera, paga afuera y acá se lo devuelven, ¿no es como una ayuda del Estado al empresario chileno que invierte afuera? Claro. Lógico que sí. ¿No podrían alegar los estados, por ejemplo? No, porque el Estado, o sea, si yo tengo una inversión en Colombia, yo pago mis impuestos en Colombia. Punto. No, pero, Yo se los pagué. pero te los devuelven acá, po. Pero No importa, pero ya lo plata dejó, chilena. pero ya lógico. dejó, No el Estado pero colombiano, el las Estado ya... divisas en Colombia quedaron en Colombia. No, Quedaron pero, allá. es que, pero no es solo un tema de que las divisas quedan, porque tú estás haciendo proteccionismo. O sea, en el Es fondo, como dumping. es Una un suerte dumping, de en forma dumping, es sí, un claro. dumping, porque si yo Sí. tengo un retail colombiano, Sí, claro. yo soy Juanito Pérez y quiero poner mi Fábrica. faradera colombiana, Fábrica. nadie me devuelve Nadie te devuelve. el Sí, claro. 36, y resulta que esa empresa chilena llegó a Chile y le devolvieron. Po. Que es tan complejo el aparataje tributario bajo Se estas lo devuelven. políticas, entonces... Y 2 veces. No una Entonces, vez. 2 y veces. por eso te digo, es como Es complejo, por eso- es como complejo, o sea, como cuando los salmones tú nos podías ayudar, no sé, po, no podías hacer ayuda, los estados no pueden ayudar a, No, pues, a la a la empresa producción, privada, claro. Acá se puede producir ese... O sea, es una competencia desleal. Claro. Se podría alegar como competencia Dumping. desleal. Dumping. Claro, un dumping, claro. Dumping. Podría ser un caso, Lógico. digamos. Sí, claro. Se podría levantar un caso. Entonces Bueno, son- de hecho, hace tiempo atrás existía también en Chile, y no sé si todavía existe, el impuesto, la devolución por la importación de insumos extranjeros, digamos. Había una devolución de por sí, ¿no?, que se le daba a los pequeños, medianos y grandes empresarios, que era perfectamente posible entenderla como una suerte de dumping o competencia desleal. Pero esto de los impuestos sí lo es, digamos, porque además te lo descuentan 2 veces, no una vez, 2 veces. Te lo bajan en una primera instancia cuando es ¿La empresa? el impuesto de primera categoría, cuando tienes que pagar impuestos de primera categoría, hasta un 30% más o menos, te imputan la devolución del impuesto, digamos, que pagaste afuera. Y después eso mismo te lo incorporan en el global complementario y también vuelve a ser descontado de los impuestos que pagan los accionistas. Bueno, les quiero agradecer, ha sido muy informativa la columna. Gracias, Alejandro, ¿todo bien? Gracias a ti. Sí, muy bien. ¿Todo muy bien? bien. Marcel, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo está el rastro? ¿Todo bien? Está bien. Vamos a salir a 16 páginas los viernes ahora, ¿Sí? ¿Como diario? como diario. Exacto. Con crónicas, noticias, Crónicas, columnas. noticias, columnas. Muy bien, ¿ah? Bienvenido al rastro. Bueno, Alejandro, un abrazo. ¿Nos vemos el miércoles? De todas Nos maneras. vemos el miércoles. Nosotros...